Me llamo Pablo, pero no siempre fue así. Antes me llamaban Saulo, y yo era un enemigo de los seguidores de Jesús. Pero Dios tuvo misericordia de mí y me convirtió en un apóstol de su Hijo. Esta es mi historia. Me llamo Pablo, pero hubo un tiempo en que fui conocido como Saulo. Mi pasado está marcado por un viaje que muchos considerarían improbable, si no imposible. Nací en Tarso, una palpitante ciudad de Cilicia, alrededor del año 5 después de Cristo. Mi origen étnico y mi ciudadanía romana me confirieron notables privilegios, como el derecho a ser juzgado ante el emperador y una peculiar inmunidad que me excluía de castigos como la crucifixión. Las dualidades siempre han impregnado mi vida. 2 nombres, 2 culturas, 2 identidades. Desde muy pequeño estuve inmerso en un crisol de influencias, griega, romana y judía. Crecí hablando hebreo, arameo y griego, absorbiendo los matices culturales de cada una de estas esferas. Aunque mi padre me enseñó el oficio de tejedora, algo que tradición judía, mi verdadera pasión residía en estudiar la religión y la ley de mis antepasados. Me convertí en una ferviente farisea, conocida por mi implacable dedicación a la observancia de la ley de Moisés. La historia de conversión es como una cicatriz en mi alma, una marca indeleble que cambió el curso de mi vida para siempre. Yo era Saulo, un hombre inmerso en una ferviente devoción a la ley de Moisés, un celoso fariseo que consideraba a los seguidores de Jesús como amenazas a la pureza de la tradición judía. Mi viaje a Damasco no era solo una misión, era una cruzada personal. Estaba respirando amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, convencido de que estaba al servicio de Dios, protegiendo la santidad de la ley. Pedí autorización al sacerdote para perseguir a los seguidores de Jesús, hombres y mujeres, desarraigándolos de sus hogares y llevándolos cautivos a Jerusalén. Fui implacable en mi persecución, convencido de que servía al Altísimo. Pero entonces en Damasco, un resplandor celestial me envolvió, una luz tan brillante que me cegó e iluminó mi alma a partes iguales. Caí al suelo sobrecogido y asombrado, mientras una voz resonaba en mi mente y en mi corazón. Saulo, Saulo, mi corazón, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mi respuesta fue una mezcla de confusión y humildad. ¿Quién eres, Señor? Y entonces llegó la respuesta que lo cambiaría todo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. En ese momento, mi realidad se hizo añicos. Aquel a quien yo perseguía no era un simple líder de un movimiento religioso, sino el mismísimo Hijo de Dios. Las palabras resonaron en mi alma como un trueno, sacudiendo los cimientos de todo aquello en lo que creía. Temblando y aturdido pregunté, Señor, ¿qué quieres que haga? Y la respuesta vino, no en palabras audibles, sino en una llamada en lo profundo de mi corazón. Levántate y ve a la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Aquellas palabras fueron como un nuevo nacimiento para mí. Me levanté del suelo no solo físicamente, sino espiritualmente renovado. Entré en Damasco, no como un perseguidor despiadado, sino como un hombre transformado por la gracia de Dios. La transformación que ha tenido lugar en mi vida es verdaderamente un testimonio del poder de la gracia de Dios para cambiar incluso los corazones más endurecidos. Corazones, de perseguidor despiadado a predicador del Evangelio, Mi viaje es un testimonio vivo de la redención que está disponible para todos los que se vuelven a Cristo. Antes de mi conversión, estaba ciego ante la verdadera identidad de Jesús. Veía a sus seguidores como una amenaza para el orden religioso y social que tanto valoraba. Creía sinceramente que persiguiendo a estos seguidores estaba haciendo la voluntad de Dios, protegiendo la pureza de la ley. Veía a Jesús como un impostor, un falso profeta cuyo mensaje socavaba los cimientos de nuestra fe judía. Mi enfoque era duro y despiadado, reflejando la convicción de que la violencia estaba justificada en nombre de la religión. Perseguía a los seguidores de Jesús como a un animal salvaje, tratando de obligarles a blasfemar contra su maestro. Mi misión era clara: erradicar este movimiento que yo consideraba una amenaza para la verdadera fe. Pero entonces todo cambió en el camino de Damasco. El encuentro con Jesús fue una revelación tan poderosa
que no pude ignorarla. Su voz resonó en mi mente y en mi corazón, confrontándome con la verdad de su divinidad. En aquel momento, todas mis convicciones dieron un vuelco y me enfrenté a la realidad de que no solo perseguía a los seguidores de un maestro, sino al mismísimo Hijo de Dios. Después de mi encuentro divino en el camino de Damasco, mi vida cambió de un modo que nunca hubiera imaginado. Aquella experiencia transformadora no solo cambió mi comprensión de quién era Jesús, sino que me lanzó a un viaje de servicio y dedicación al Evangelio que cambiaría el curso de la historia. Al llegar a Damasco, me recibió Ananías, que me bautizó y me dio la bienvenida a la familia de los seguidores de Cristo. Fue allí, en aquella ciudad donde pretendía erradicar el movimiento cristiano, donde comencé mi ministerio evangelizador. Mis palabras, antes llenas de odio y amenazas, rebosaban ahora de amor y verdad. Los primeros años de mi ministerio están envueltos en un velo de misterio. Tras predicar brevemente en Damasco, fui a Arabia, donde pasé un tiempo buscando comprensión y comunión con Dios. La Biblia no revela muchos detalles sobre mi estancia allí, pero puedo decir que fue un periodo de profunda reflexión y crecimiento espiritual. De regreso a Damasco me encontré con una feroz oposición. Mi predicación provocó tanta controversia que mi vida corrió peligro y me vi obligado a huir para salvarme. Mi siguiente parada fue Jerusalén, donde intenté unirme a los discípulos, pero me encontré con la sospecha y el miedo. Solo gracias a la intervención de Bernabé logré que me presentaran a los líderes de la comunidad cristiana. Mi estancia en Jerusalén fue breve y tumultuosa. La amenaza de muerte se cernía sobre mí, y los líderes cristianos decidieron que lo mejor para mi seguridad era abandonar la ciudad. Esta decisión fue confirmada por el Señor en una visión, y pronto me vi partiendo de nuevo, esta vez para difundir la buena nueva en otras regiones. Aunque mi estancia en Jerusalén fue breve, mi encuentro con Pedro dejó una huella indeleble en mi viaje. Fue un tiempo de compartir y aprender, en el que pude intercambiar experiencias y crecer en la fe. Pero pronto me vi partiendo de nuevo, antes de poder darme a conocer personalmente a las iglesias de Judea. Aunque no era conocido personalmente por muchos en la región, mi reputación de perseguidor converso precedía a mi llegada. Las iglesias de Judea oyeron hablar del hombre que antes las perseguía, pero que ahora predicaba la fe que antes había intentado destruir. Mi historia, marcada por la transformación divina, resonó en las mentes y los corazones de los creyentes de toda aquella región. Mi ministerio no había hecho más que empezar, pero ya había sido testigo del poder transformador del Evangelio en mi propia vida y en la de quienes me rodeaban. El viaje fue difícil y estuvo lleno de peligros, pero sabía que estaba cumpliendo la llamada de Dios a llevar su mensaje de esperanza y redención a todos los pueblos de la tierra. Tras mi tumultuosa partida de Jerusalén, regresé a mi ciudad natal de Tarso, donde me sumergí en un periodo de silencio que duró unos 10 años. Este periodo, aunque conocido como un tiempo de silencio en mi ministerio, fue en realidad un tiempo de preparación y crecimiento silenciosos. Aunque las páginas de la historia registran este periodo como un tiempo de relativo silencio en mi vida pública, entre bastidores estaba ocurriendo algo significativo. Aunque las luces del escenario estaban apagadas, entre bastidores yo estaba tejiendo los hilos de una obra que tendría un impacto duradero en el reino de Dios. Durante aquellos años, es probable que fundara algunas iglesias en aquella región, plantando semillas de fe y esperanza que florecerían en los años venideros. Aunque no existen registros detallados de estas actividades, creo que el trabajo silencioso y fiel que realicé en Tarso sentó las bases de lo que vendría después en mi ministerio. En este contexto de preparación, oí la llamada a unirme a Bernabé en Antioquía, una ciudad rebosante de actividad y diversidad. Cuando Bernabé se enteró de lo que estaba ocurriendo en Tarso, me pidió que fuera un trabajador auxiliar en una misión evangelizadora entre los gentiles. Era una oportunidad apasionante, y acepté agradecido, sabiendo que Dios abría ante mí una nueva puerta. Mi llegada a Antioquía marcó el comienzo de un capítulo crucial en mi ministerio. Allí, entre quienes estaban abiertos al mensaje evangélico, encontré un nuevo hogar y una nueva comunidad.
Fue durante mi estancia en Antioquía cuando el Espíritu Santo habló claramente, ordenando a la Iglesia que nos apartara a Bernabé y a mí para la obra a la que habíamos sido llamados. Este momento de confirmación divina fue un ancla en medio de las incertidumbres y los retos del ministerio. Ayunamos, rezamos y recibimos la imposición de manos de la comunidad, sellando nuestro compromiso con la labor que Dios nos había encomendado. Esta temporada en Antioquía no fue solo un tiempo de preparación, sino también de acción y servicio. Mientras estábamos allí, una gran hambruna asoló la tierra, y los creyentes de Antioquía, inspirados por el amor y la compasión, contribuyeron generosamente a ayudar a los cristianos de Judea. En este contexto de generosidad y solidaridad, nos embarcamos en una misión de ayuda y atención. Llevando las contribuciones de los creyentes de Antioquía, partimos hacia Judea, cumpliendo el propósito para el que habíamos sido enviados. Y cuando regresamos a Antioquía, ya no éramos los mismos. Nuestras experiencias nos habían moldeado y fortalecido, preparándonos para los viajes misioneros que estaban por venir. Fue en Antioquía donde se preparó el escenario para los grandes viajes misioneros que estaban por venir. Fue allí donde las semillas plantadas durante mi período de silencio en Tarso comenzaron a germinar y florecer. Que esta historia de preparación, servicio y obediencia inspire a otros a confiar en los planes de Dios, incluso en los momentos de aparente silencio, sabiendo que Él siempre está trabajando entre bastidores para cumplir su voluntad. Los viajes misioneros que he emprendido en los últimos 10 años han estado marcados por una estrategia meticulosamente planificada y ejecutada, impulsada por una ardiente pasión por llevar el Evangelio a todas las naciones. Cada paso, cada ciudad, cada reunión tenían un propósito definido, parte de un plan divinamente inspirado para difundir el mensaje de esperanza y salvación a todos los rincones del Imperio Romano. Mi estrategia era clara: concentrarme en los grandes centros urbanos, los corazones palpitantes de la sociedad de mi tiempo, donde se entrecruzaban las influencias culturales y abundaban las oportunidades para difundir el Evangelio. En esas ciudades clave, en sinagogas y plazas públicas, proclamé el mensaje de Cristo, tratando de llegar tanto a judíos como a gentiles. Mi enfoque no era genérico, sino contextualizado y adaptado a las características culturales y las necesidades específicas de mis oyentes. Sabía que para llegar a los corazones y las mentes era necesario hablar el lenguaje de la cultura y comprender las realidades de la vida cotidiana de la gente. Así que mi mensaje fue moldeado para conectar profundamente con quienes lo escuchaban, aportando relevancia y significado a la luz del Evangelio. Pero no fue solo el evangelismo lo que me conmovió. También reconocí la importancia vital de construir y fortalecer comunidades cristianas recién formadas. Después de sembrar la semilla de la fe, me dediqué a regar y alimentar esas comunidades, fortaleciendo a los creyentes en su camino y animándoles a mantenerse firmes en la fe. La organización eclesiástica fue otra prioridad en mi trabajo. Consciente de la importancia del liderazgo y la estructura organizativa para el crecimiento saludable de la Iglesia, seleccioné cuidadosamente a los ancianos y líderes locales, capacitándolos para dirigir sus comunidades con sabiduría y discernimiento. Además, siempre fue consciente de las desigualdades sociales y económicas presentes en la sociedad de la época. Promovió activamente la unidad entre ricos y pobres, gentiles y judíos, animando a las iglesias más prósperas a ayudar a los más necesitados. Era una expresión tangible del amor y la justicia que proclama el Evangelio. Mi método, tal y como se recoge en Hechos 14, 21-23, seguía un patrón regular: evangelización, edificación y establecimiento de un liderazgo local. Este enfoque sistemático y deliberado permitió que las iglesias locales florecieran y crecieran de forma sana y sostenible, enraizadas en la verdad del Evangelio y equipadas para afrontar los retos que surgieran. Cada viaje, cada ciudad visitada, cada comunidad establecida fue algo más que un viaje físico. Fue un viaje espiritual de transformación y crecimiento. Mi corazón rebosaba gratitud y humildad al ver el poder del Evangelio en acción, transformando vidas y moldeando comunidades para la gloria de Dios. Mis viajes de misión fueron algo más que simples desplazamientos geográficos.
Fueron peregrinaciones del alma, guiadas por la mano divina e impulsadas por un fervor inquebrantable por difundir la buena nueva del Evangelio. Cada paso, cada ciudad visitada, cada desafío afrontado, formaban parte de un viaje de fe y entrega al servicio de mi Señor. Mi primer viaje misionero comenzó en Antioquía, una ciudad que se había convertido en un vibrante epicentro del cristianismo entre los gentiles. Con Bernabé a la cabeza, nos embarcamos en la misión de llevar el mensaje de Cristo a Chipre y a la provincia romana de Galacia. Fue un viaje marcado por retos y logros, en el que fuimos testigos del poder transformador del Evangelio en acción. Sin embargo, no todo fueron rosas. Mientras Bernabé dirigía, nos enfrentamos al abandono de Juan Marcos, un contratiempo que me obligó a asumir el liderazgo de la misión, pero, impulsado por el Espíritu Santo y la convicción de mi vocación, seguí adelante con valentía, predicando con fervor y plantando las semillas de la fe en los corazones áridos. Mi segundo viaje misionero amplió aún más los horizontes de nuestra misión. Junto con Silas, recorrimos vastas regiones de Macedonia y Acaya, siendo testigos de cómo la obra de Dios se desplegaba ante nuestros asombrados ojos. En ciudades como Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto, proclamamos el mensaje de salvación, desafiando corazones y transformando vidas. En Corinto eché raíces profundas, no solo predicando el Evangelio, sino también trabajando como tendero para sostener mi labor. Fue en esta ciudad donde envié cartas a los Gálatas y a los tesalonicenses, compartiendo palabras de aliento y exhortación con las comunidades que tanto amaba. Mi tercer viaje misionero me llevó a Éfeso, donde permanecí un tiempo considerable, fortaleciendo y edificando la comunidad cristiana. Allí fundé iglesias y atendí a quienes habían recibido el Evangelio con alegría y gratitud. Mi presencia en Asia, Macedonia y Grecia dejó una huella indeleble, testimonio del poder del Evangelio para transformar vidas y moldear comunidades. Cada carta que escribí, cada palabra que prediqué, cada paso que di, formaban parte de un plan divino para extender el reino de Dios por toda la tierra. Mi duro y dedicado trabajo no fue en vano, pues fui testigo del explosivo crecimiento del cristianismo y del florecimiento de vibrantes comunidades de fe. Aunque solo fui un instrumento en las manos de Dios, estoy agradecido por haber sido llamado a esta noble misión. Mis viajes misioneros estuvieron marcados por el sacrificio, el desafío y el triunfo, pero sobre todo, estuvieron impregnados del amor y la gracia de Dios, que me sostuvieron en todo momento. Hubo un momento crucial en la historia de la Iglesia, un punto de inflexión en el que las cuestiones teológicas se convirtieron en fronteras que había que cruzar, desafiando nuestros conceptos y comprensiones más arraigados. Fue en este contexto de tensión y debate cuando me encontré ante una elección que cambiaría el curso del cristianismo. El creciente número de gentiles en la Iglesia planteaba una cuestión fundamental: ¿hasta qué punto debía imponerse la ley de Moisés a los nuevos conversos? Para muchos cristianos judíos, la respuesta estaba clara. Los gentiles debían someterse a las costumbres judías, incluida la circuncisión, para ser considerados miembros de pleno derecho de la comunidad cristiana. Sin embargo, yo veía esta insistencia como una amenaza a la esencia del Evangelio de la gracia. La salvación no debía estar condicionada a la observancia de la ley, sino a la fe en Cristo. Por eso me enfrenté frontalmente a esta situación y delante de todos reprendí a Pedro, que se había separado de los gentiles por miedo a las críticas judaizantes. Esta reprensión pública fue un acto de valentía, pero también de amor a la verdad del Evangelio. Y fue ese mismo celo el que me llevó a escribir una epístola a los Gálatas, en la que insistía enérgicamente en la salvación por la gracia mediante la fe, sin necesidad de obedecer la ley para lograr la justificación ante Dios. Esta disputa teológica fue un punto de inflexión en la historia de la Iglesia, una crisis que requería discernimiento y sabiduría para resolverla. Así que fui enviado junto con Bernabé a una conferencia en Jerusalén, donde los apóstoles y los ancianos se reunieron para deliberar sobre la cuestión. La decisión tomada en esta conferencia marcó un hito en la historia de la Iglesia. Los gentiles que se convertían no estaban sujetos a la obligación de observar las costumbres judías.
Esta declaración trajo alivio y libertad a muchos, consolidando la verdad fundamental del Evangelio de la Gracia. Sin embargo, no fue solo una victoria teológica, sino también un ejemplo de unidad y discernimiento en la comunidad cristiana. Frente a desacuerdos y controversias, fuimos capaces de llegar a un consenso, preservando la unidad del cuerpo de Cristo y fortaleciendo la fe de los creyentes. De este modo, la primera crisis teológica de la Iglesia se convirtió en un punto de partida para una comprensión más profunda de la gracia de Dios y de la libertad que tenemos en Cristo. Que esta historia nos inspire a buscar la verdad con valentía y humildad, manteniendo siempre el amor y la unidad que caracterizan el verdadero discipulado cristiano. Mi viaje, lleno de desafíos y pruebas, es un testimonio de mi dedicación al Evangelio de Cristo. Desde el comienzo de mi misión me he enfrentado a peligros, adversidades y persecuciones, pero en cada obstáculo he encontrado la fuerza de mi fe. Las palabras que escribí sobre mi propio encarcelamiento resuenan como un recordatorio del precio que pagué por mi fe. En medio de los trabajos forzados, los azotes y el encarcelamiento, encontré una convicción inquebrantable de que mi propósito era servir a Cristo hasta el final. Cada desafío reforzaba mi determinación de proclamar el Evangelio, incluso ante el peligro inminente. Mi encarcelamiento en Jerusalén fue solo el comienzo de una serie de acontecimientos que marcaron el curso de mi vida. Trasladado a Cesarea para escapar de la ira de los judíos, permanecí en prisión durante 2 largos años, enfrentado a la incertidumbre del juicio venidero. Pero, confiando en la protección de Dios, apelé al César y fui conducido a Roma, donde mi viaje alcanzaría su punto culminante. La tumultuosa travesía a Roma, marcada por el naufragio y el invierno en Malta, fue un preludio de los años de arresto domiciliario que afronté en la capital del Imperio Romano. A pesar de los grilletes físicos, mi fe permaneció libre y tuve la oportunidad de seguir enseñando el Evangelio a quienes me visitaban. Es cierto que el libro de los Hechos de los Apóstoles recoge solo una parte de mi historia, pero las epístolas pastorales revelan los detalles adicionales de mis experiencias. Tras mi liberación en Roma, volví a las misiones, viajando por el mar Egeo y hasta España, como atestiguan las tradiciones cristianas posteriores. Sin embargo, mi último encarcelamiento en Roma marcó el final de mi viaje terrenal. Juzgado y condenado por Nerón, afronté la muerte con valentía y resignación, sabiendo que mi misión había concluido y que en el cielo me esperaba una corona de justicia. Mi muerte, como mi vida, estaba consagrada al servicio de Cristo y al anuncio del Evangelio. Mi única esperanza residía en la promesa de una recompensa celestial, en la certeza de que mi fe y mi trabajo no habían sido en vano. Al dejar este mundo, dejo tras de mí un legado de fe, valor y devoción al Señor. Mi vida ha sido un testimonio del poder transformador del Evangelio y de la gracia redentora de Cristo. Que mi historia inspire a otros a perseverar en la fe y a librar el buen combate hasta el final, confiando en la promesa de la vida eterna en Cristo Jesús. Termino mi historia diciendo: he peleado la buena batalla, he terminado mi curso, he guardado la fe. Desde ahora me está guardada la corona de justicia, que el Señor, juez justo, me dará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida.